Muy buenos días, familia, bienvenidos una vez más. Hoy es domingo y estamos gozosos de tener la oportunidad de compartir la palabra de nuevo, de reunirnos, Señor, como siempre. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que se conectan ahora y a los que después se conectarán en diferido. Y como saben, pues esta semana ha sido tortuosa, pero oramos para que traigas liberación y traigas sanidad en todos los que hemos estado sufriendo y hemos estado batallando con el dolor, con la enfermedad. Pero sabemos que tú eres fiel y tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados y que en la cruz del Calvario venciste todo dolor, toda dolencia, que trajiste libertad, trajiste perdón, trajiste redención, pero también trajiste sanidad. Gracias porque tu plan desde el principio es restaurarnos a como tú lo soñaste y lo diseñaste en Edén, que tuviéramos una unidad y una intimidad contigo. Gracias, Jesús, porque viniste y te hiciste hombre para revelarnos el amor del Padre y la maravillosa voluntad del Padre de reconciliarnos, de perdonarnos y hacernos a todos una familia. En este tiempo de tribulación, cuando seguimos escuchando de guerras y de rumores de guerras, muchos quieren que los tiempos se acaben mañana. Pero tu palabra dice que estos solamente son el principio de dolores. Muchas cosas han de ocurrir antes de que otras cosas ocurran. Sin embargo, sabemos que estos son tiempos finales. Inclusive el apóstol Pablo dijo que estos eran los últimos tiempos y han pasado 2000 años. Sin embargo, el reloj profético para mucha gente es la nación de Israel. El 15 de mayo de 1948, después de siglos de inexistencia, el Estado de Israel se volvió a conformar en Tierra Santa. Y desde el comienzo de su nueva institucionalidad como país, comenzaron los ataques de sus vecinos. Los árabes, los sirios, los libaneses, los jordanos y hoy en día el Irak, Irán. No es fácil y no es chévere estar viviendo en un vecindario con mala gente, con gente que no te ama, con gente que te odia. Pero también está escrito, desde el principio ha habido una división y sabemos que el único que puede traer unidad en medio de la división eres tú, Jesús, y es tu evangelio. Bien, lo hemos compartido aquí tantas veces que bueno, lo voy a decir de nuevo. En Jesús ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. En otras palabras, el único que puede traer paz y unidad no es un plan de paz, no es un tratado, no es un gobierno, no es un presidente, es Jesús. Jesús es el que nos trae unidad y nos convierte inmediata y automáticamente en hermanos. Por eso no solamente es bueno orar por Israel, queridos, sino también por Palestina, porque en medio del caos allí hay un remanente cristiano. Hay cristianos árabes, hay cristianos palestinos, hay cristianos judíos. Y todos ellos están allí orando por paz, por restauración, y ese es nuestro deseo. Oremos, Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu está en nosotros y en medio de nosotros. Gracias porque solamente tú eres el que puede unificar, Señor, y derribar las diferencias de credo, de opinión. El único que puede sanar un corazón herido con ganas de venganza y de retribución eres tú, Señor. Tú nos enseñas, Señor, a bendecir a los que nos maldicen. Nos enseñas a amar a nuestros enemigos y pagar bien por mal. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con tu poder y con tu gracia, Señor. Descansamos en ti sabiendo que, como dice tu palabra, los días son malos, pero nosotros confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenos
días, iglesia. Buenos días. Me parece muy bien que oremos por Israel y también Palestina, declarando que el Señor está en control, que Él tiene la última palabra, que nosotros no le tememos a la guerra, sino que sabemos que el que vence todo enemigo es el Señor. Y en el Señor hay libertad, hay sanidad física y mental. Él trae la unidad. Y en el nombre de Jesús, Él hace que los gobernantes puedan llegar a hallar la paz. Pero sabemos que la paz del mundo no es como la que da el Señor. La paz de Dios es algo sobrenatural, algo que transforma. Y a esa paz hoy nos aferramos, en esa paz hoy nos aferramos. Y le damos gracias a Dios porque hoy podemos disfrutar de su libertad, disfrutar de su sanidad. No le tememos a lo que diga el mundo porque sabemos que nuestro Padre Celestial es el que gobierna con su soberanía, con su autoridad y con su poder. Señor, declaramos sanidad sobre esta iglesia en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú tienes la última palabra, que tú eres el doctor de doctores. No le tememos, Señor, a la enfermedad, no le tememos al dolor, sino te lo entregamos, Señor, para recibir tu sanidad, tu reposo, tu plenitud, tu gozo y tu paz. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabar a nuestro Padre, que siempre ha sido fiel y siempre lo será, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Soy amado. Te alabamos, Señor. Gracias porque en ti hallamos sanidad, libertad y victoria, Señor. Podemos sentir tu gozo y tu poder. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Te alabamos, Señor, porque en ti ya no hay más dolor, ya no hay más vergüenza, hay libertad al proclamar el nombre de Jesús. Hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa.
porque hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu sanidad, tu poder obrar en nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, porque todo dolor te lo llevaste en la cruz, toda enfermedad te la llevaste en la cruz. Y por eso hoy podemos cantar con libertad, no con vergüenza, con libertad y no con cadenas de pecado, Señor, porque donde está tu espíritu hay libertad. Canten conmigo solo sus voces. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, porque somos libres por su sangre, libres soy, porque somos libres por su sangre, libre soy, libre soy. Gracias. Ay, qué rico es alabar y estar en la presencia del Señor. Para nosotros es un deleite. Ayer tuve el privilegio de alabar al Señor y yo sabía que si uno tiene un regalo es para compartirlo. Si uno tiene una luz no es para esconderla. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos un don y una luz. Y hoy es el día de compartirla sin vergüenza, Compartan sin vergüenza. con confianza, que el Señor se lleva la gloria. Cualquier don que tengan, no lo menosprecien, porque el Señor lo usa en gran manera. Puede ser el don de la paciencia, de la ternura, de la perseverancia, de la generosidad, de la sabiduría. El Señor lo usa para multiplicar sus buenas nuevas. El Señor lo usa para que el mundo vea que Él vive y que Él reina. Y por eso hoy podemos deleitarnos en el poder de su gracia, porque Él es bueno. Él es bueno, Él es fiel. Y hoy le oramos al Señor que toque nuestros corazones a través de la palabra y la revelación que le ha regalado al pastor Carlos. Y para nosotros es un deleite y un privilegio ser una iglesia y compartir con nuestros hermanos. Y tiene connotaciones físicas como comer juntos y también espirituales, porque estamos masticando y meditando en las riquezas de su gloria que se hallan en su palabra que tiene poder y que tiene las respuestas, que nos llama a esperar en Él, porque en Él está nuestra esperanza. Entonces, otra vez es un privilegio invitar a Carlos a compartirnos la palabra de Dios. Y oro para que lo que recibamos podamos compartir y expandir con generosidad, con confianza y con fe, que el Señor vivifica a su pueblo. Amén. Vivifica a nuestros jóvenes. Vivifica a los adultos. Yo sé que no es muy tarde. Para los que se sienten incapaces o inexpertos
en tomar la autoridad de Jesús, mis hermanas, mías, los chicos, para decir: yo soy discípulo y embajador de Cristo y el Señor me ha dado un don para compartir. No queremos esconder el regalo que nos ha dado el Señor. Y eso es un regalo de Dios. Entonces, bienvenidos a Amazing Grace y bienvenidos, Pastor Carlos. Gracias. Hola gente, buenos días. Señorito. Buenos días para todos. Gracias por invitarme hoy y por recibirme hoy aquí. Es muy chistoso porque Amazing Grace tiene una particularidad que no se ve en otras iglesias y lo vemos aquí, y creo que era algo que pasaba en los tiempos de Jesús, y es que aquí, mientras estamos compartiendo la palabra, estamos compartiendo papitas, comiendo manicito, estamos comiendo al mismo tiempo, y eso me parece que es algo muy chévere. Y ahorita le estaba diciendo a Steffi: alarga, porque tengo la boca llena. Estaba con la boca llena y no podía salir aquí todo atorado. Gracias por invitarme, Memito, gracias por invitarme hoy a compartir la palabra. En realidad creo que es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Y les voy a compartir un poco de las cosas que han venido pasando conmigo en estas 2 semanas. El viernes tuvimos un día muy especial. Fue el lanzamiento del libro que escribió mi esposa. Y fue algo muy bonito porque es el logro de mi esposa, no mío, de mi esposa. Después de un tiempo muy difícil que vivimos como familia y como pareja, pero además el estar atravesando por ese tiempo, escribir, tener la disciplina, la constancia, la fortaleza, yo no sé cómo decirlo, como la estabilidad para poder escribir lo que escribió, que además es de altísimo valor. Yo lo celebro muchísimo. Y mientras mi esposa estaba compartiendo el viernes acerca de lo que ha sido su libro, el resultado de su libro, yo me ponía a reflexionar en lo que ha sido para mí este tiempo, en lo que ha sido para mí este tiempo. Primero, después de ser pastor tiempo completo, después de vivir exclusivamente para la iglesia, trasladarme de país, primero separado, después nuevamente con mi familia, y comenzar a establecer una vida en este país. Yo creo que todos los que estamos acá somos inmigrantes, o hay alguien nacido acá en Estados Unidos. Bueno, aparte de Steffi, los niños. Ah, no, Steffi, eres colombiana, pero las niñas sí son nacidas acá, y tal vez los chicos también. ¿También? Ok. De resto, 95% de los que estamos acá somos inmigrantes, y nosotros simplemente estamos unos cuantos pasos atrás de del resto de los que estamos acá. Hemos llegado en tiempos diferentes, pero estamos transitando la misma etapa. Y yo quiero compartirles un poco algo de lo que estuve reflexionando y pensando durante estas 2 semanas. Y para arrancar, los quiero invitar a que en sus Biblias, para mí es valiosísimo que usted tenga su Biblia en el celular o física, no importa, pero que lea la Biblia. Y lo quiero invitar a que abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y mientras usted lee en su Biblia, yo voy a leerlo en voz alta y le voy a compartir un pasaje del cual voy a sacar una pequeña enseñanza para después compartirle, si quiere ponerle título a la charla de hoy. Se llama 5 enseñanzas. 5 cosas que yo he aprendido en este tiempo y se las voy a compartir hoy. 5 enseñanzas. Y voy a leer el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional de la Biblia, versión 2010 por ahí, porque ya ha sido revisada, pero pues es la Biblia que yo uso y como que ya me acostumbré a esta.
Voy a leerlo en voz alta, siga la lectura en su Biblia o escúcheme por favor. Quiero que se concentre un poco y me mire. Este es un tiempo para compartir juntos palabra. Mire lo que dice. Mientras tanto, Saulo, y déjeme ponerlo un poco en contexto, está hablando de quien en el futuro se va a convertir en Pablo, el apóstol. Este hombre Saulo, un hombre... Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Hechos 9. Este hombre que después se convierte en quien hace un compendio de la doctrina cristiana en algunas de sus cartas. Antes era un hombre conocedor, un hombre de un pensamiento tremendo, formado a lo judío, con pensamiento judío, fariseo, en cuanto a su tendencia de pensamiento judía, era fariseo, un hombre súper estructurado, muy bien estudiado. De él está hablando el texto y mire lo que dice. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte, ¿qué era lo que respiraba Saulo? Amenazas de muerte, mire. Contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote. ¿A quién se presentó Saulo? Al sumo sacerdote, mire lo que dice. Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, ya fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? No, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Déjeme y sigo la lectura y después nos metemos en algunos detalles del texto. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró fuerzas. Me invito a que cierre sus ojos y me acompañe a orar. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos compartir juntos hoy. Y te pido, Señor, que nos hables al corazón, que nos hables a la mente, que a través de tu Espíritu Santo tú te reveles a cada uno de nosotros de manera particular y nos des un mensaje claro de lo que debemos hacer y vivir como creyentes en este tiempo. Te bendecimos, bendigo la vida de cada persona que está acá, bendigo la vida de cada una de las personas que nos está acompañando, bendigo a los que nos están viendo a través de Facebook Live y te pido, Señor, que a todos nos hables de manera particular. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vivimos un tiempo muy, muy, muy complejo. Hay ruidos de guerra no, hay guerra en la franja de Gaza entre palestinos e Irán y israelitas. Hay guerra entre Ucrania y Rusia,
Irán como que se quiere meter, y en Yemen los revolucionarios también comenzaron a gritar en contra de Israel. En Ecuador están hoy en elecciones y eso parece un polvorín, el asunto está muy difícil, están viviendo elecciones en Ecuador en medio de una violencia brutal. Sucede lo mismo en Argentina, donde la polarización política está súper complicada. El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia no se queda atrás. En todas partes parece que la situación está terrible, hay amenazas de que la economía está tenaz, viene una recesión horrible. Alguien le decía a mi esposa en estos días que le había dado miedo porque habían amenazas de que iban a bombardear los países que estaban a favor de Israel, entonces por eso no salió en este fin de semana. La gente está con miedo, hay una cantidad de ruidos, unos gritan a favor de palestinos, otros a favor de los israelíes, unos a favor de Ucrania, otros a favor de Rusia. Jugamos un partido el fin de semana donde nos fue terrible entre Colombia, ¿con quién jugó? Con Uruguay, y empatamos y no debimos empatar nunca ese partido. Mientras tanto Venezuela fue y le ganó en Brasil a Brasil, no, empató con Brasil, es decir, el mundo está al revés. ¿A qué hora Venezuela le empata a Brasil en Brasil? Pero con un golazo. ¿Santa Fe está ganando? Dios mío, eso es el mundo. El Señor Jesucristo viene el Señor Jesús. No, miren, en serio, es un tiempo bien complicado, bien complejo, pero yo creo que los tiempos nunca han sido diferentes. Yo creo que los tiempos siempre han sido más o menos de la misma forma. La violencia ha sido muy parecida. Lo que pasa es que tenemos medios de comunicación que nos informan en tiempo real lo que está sucediendo, y tanta hipercomunicación. Yo hice una publicación hace unos días en Instagram donde hablaba de la infoxicación. Consumimos tanta información que estamos intoxicados de información. Comemos tanta información a través de las redes sociales, los periódicos, los medios, los noticieros, lo que dice la gente, que comenzamos a comer y a comer y a comer y a comer, y después lo que hacemos es vomitar información. Estamos intoxicados de tanto que comemos y no sabemos filtrar lo que estamos recibiendo. Y en medio de tanta revolución, yo creo que hay momentos en los que nosotros los seres humanos necesitamos hacer un alto en el camino y comenzar a reflexionar, a pensar, a meditar en lo que estoy viviendo, en lo que estoy recibiendo y en lo que debo hacer. El texto que les estaba compartiendo hace un momento nos muestra un momento bien especial. Es el momento en el cual Saulo de Tarso se encuentra con Jesucristo camino a Damasco y queda ciego por ese encuentro con Jesús, pero finalmente recobra la vista y se levanta un hombre diferente después del encuentro con Cristo. Pero hay dos momentos que me llaman muchísimo la atención en ese pasaje y se los quiero compartir. Mire lo que dice el versículo 7, voy a irme al 7, dice los hombres, después de que Pablo habla con Jesús, dice, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, no podía ver. ¿Qué le pasó a Saulo? No podía ver. Y mire lo que dice, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¿Recuerda la última vez en la que usted no podía ni comer ni beber? ¿Se acuerda del último día? ¿Alguien nos quiere compartir rápidamente de la última vez que usted recuerda que no me entra la comida? ¿Lo recuerda? ¿Alguien nos quiere compartir algo de eso, de ese momento? Cuando es en depresión, no quieres comer y comida no entra. Ok, en los momentos de depresión uno no come, no le entra comida, ¿cierto? Lenita, ¿no? Ahí vas a levantar la mano. Posi. Sí, yo también. Cuando nos separamos, me costaba muchísimo comer. Ok. Estaba a punto de café. Ok, mi esposa cuenta, pero café sí. Eso sí. Mi esposa cuenta que cuando nos separamos tuvo un tiempo en el que no comía.
y lo único que hacía era tomar café. Hay momentos en los cuales uno no come, y cuando no come, justamente como lo estaba diciendo María, son momentos en los que la angustia, la depresión o las preocupaciones son tales que la comida no pasa. Y eso le pasó a Pablo. Por 3 días Pablo estuvo sin comer ni tomar nada. ¿Usted se puede imaginar qué estaba pensando Pablo? ¿Usted se puede imaginar qué pensaba de Pablo? Reflexione un momento. Pensemos juntos en quién era Pablo en ese justo momento. Pablo venía de ser un hombre formado a la judía, bajo la secta de los fariseos, experto en la ley. Había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más importantes de su época. Había aprendido la Torá, se la sabía de memoria y la enseñaba. Era un maestro. Y con todo ese conocimiento que tenía encima, se fue en contra de los cristianos. Fue a los sacerdotes y le pidió licencia para ir a capturar cristianos a Damasco y traerlos presos. Es decir, toda la información religiosa, además era información religiosa, que él tenía en su cabeza, se convirtió en una bola en su corazón de rabia, odio, resentimiento en contra de los cristianos porque no compartían su misma forma de pensar o su religión o su lo que sea. Y fue a perseguirlos, y persiguiendo a los cristianos se encuentra con Cristo y le dice: yo soy Jesús al que usted persigue. Y este hombre cae, se queda ciego, se lo llevan a Damasco, lo meten en una casa. Y ahora piense un segundo, ¿qué estaría pensando Pablo en esos 3 días? Tuvo 24 por 3 son 72 horas. Se van a vengar de mí. 72 horas para estar pensando solo y sin comida. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Miren, cuando yo reflexioné en lo que yo había hecho, en el daño que yo había hecho a mi esposa y a mis hijos, fue un tiempo muy, muy, muy difícil, donde yo cuento como si fuera un indigente, porque no comía literalmente, y fue un tiempo muy, muy difícil. Y yo me imagino a Pablo, la angustia de este hombre, pensando en la cantidad de cosas que se le pasaban por la cabeza. Hay otro personaje que aparece pensando en ese momento. Tuvo pensaba exactamente lo mismo. Dice el texto así: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, a la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que le ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ananías le prestó resistencia al Señor. Le dijo al Señor: ¿es que tú no sabes quién es él? O sea, venga, Señor, ven te cuento quién es el daño que nos ha hecho. Y el Señor le dice: ve. Y el texto me encanta porque en la Biblia dice: ve con signos de exclamación. Insistió el Señor: porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo te mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y dice: Ananías se fue, y cuando llegó a casa, entre él se fue y llegó a la casa, hay un tiempo en el cual Ananías iba caminando y pensando. Ahora piense un segundo lo que estaba pensando Ananías. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué me irá a hacer? O sea, ¿de verdad este man se merece que yo ore por él después de todo el daño que nos ha hecho? O de pronto pensaba algo diferente. De pronto pensaba: mucha bestia yo. O sea, ¿cómo fui a contender con el Señor? ¿Cómo me puse a explicarle quién era Ananías? Y ahora me dice quién era Pablo, perdón. Y ahora me dice que lo va a usar. Estos dos hombres tuvieron tiempos de reflexión. Tiempos en los cuales necesitaron parar todo el ajetreo que había en su cabeza y reflexionar en lo que Dios les estaba diciendo.
¿Cuándo fue la última vez en que usted detuvo su carro, detuvo su vida y reflexionó en lo que usted vive, en lo que usted cree, en lo que usted hace o en lo que usted produce a diario? A veces vivimos unas vidas, especialmente aquí en Estados Unidos, donde el tiempo es oro, donde cada minuto cuesta en dólares, porque a muchas personas le pagan por hora trabajada. Y eso hace que el tiempo se convierta en dinero y no tenemos tiempo para parar y para reflexionar sobre el tipo de vida que estamos llevando. Y yo creo que cuando uno reflexiona sobre quién es, uno tiene que hacer cambios en su vida. Yo le voy a compartir hoy 5 cosas sobre las que yo he aprendido en este tiempo en el que mi vida cambió de una forma tan radical. Y le voy a compartir mi primera enseñanza. Mi primera enseñanza le puse como título Evangelio. Evangelio. El término evangélico es referido por lo general a aquellas personas que se reúnen en iglesias no institucionales, en teoría, en realidad, porque hay muchas que son institucionales y son industrias religiosas. Pero esas iglesias como que no pertenecen ni a la rama ortodoxa ni a la rama católica, sino que son de alguna forma independientes, no importa la magnitud que tengan, y que tienen varias características. Leen la Biblia, no leen la Virgen, algunas usan falda larga, muchos no bailan, miran mal a los que se ponen arete o se tatúan el cuerpo. Esas es como las características de lo que la gente sabe acerca del Evangelio. En estos días, en redes sociales son muy populares un par de pastores. Yo no sé si son pastores, ministros, yo no sé qué son. Son un par de personas de origen antillano, tal vez son dominicanos o puertorriqueños o de por ahí, que está uno al otro enseñándole y predicando, pero una cantidad de cosas. Hablan sobre la ropa. Un día esto se los pongo, mejor dicho, terminando el servicio lo busco y se los muestro, porque es muy chistoso oírlos, al punto de que es tanto el palo que le dan a los que bailan, a los que oyen dembow. Le compartí a mi hija en estos días que hablaban del dembow y satanizaban el dembow y una cantidad de cosas que se volvieron memes. Se volvieron memes súper populares porque en realidad es una burla a lo que es el Evangelio. Pero muchas veces, mucha gente entiende el Evangelio de esa manera. Prohibiciones, normas, como escalafón de ranking en el ministerio cristiano, y como que eso es lo que la gente entiende por evangelio. ¿Saben lo que yo aprendí? En realidad creo que lo tenía en la cabeza, pero me bajó al corazón en este tiempo, que el evangelio son las buenas nuevas de que Dios se ha acercado a nosotros, de que nosotros no tenemos que hacer nada ni logramos hacer nada para tratar de acercarnos a Dios. La diferencia entre evangelio y religión justamente es eso. El evangelio son las buenas noticias de que nosotros no hicimos nada, simplemente Dios decidió acercarse a nosotros por pura gracia. En Mateo 4, versículo 17, el texto dice que después de que Jesús fue bautizado y fue tentado en el desierto, comenzó a predicar de esta manera: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La religión ha hecho un énfasis muy grande en la palabra arrepiéntanse, como si fuera algo que nosotros lográramos hacer por esfuerzo propio. Y le tengo una mala noticia: por su propio esfuerzo usted no logra nunca arrepentirse. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos da de manera gratuita, es un don. El don del arrepentimiento genuino es algo que Dios nos da a nosotros, porque nosotros solos por nuestro propio esfuerzo no logramos hacer nada.
Y a veces le hacemos mucho énfasis a la palabra arrepentimiento, indicándole a la gente es que usted tiene que hacerlo, es que usted tiene que hacer cosas. Pero el énfasis de Jesús no está ahí, en el que usted tenga que hacer. El énfasis de Jesús es voltearse. Arrepentimiento significa conversión, arrepentimiento significa girar. Eso es lo que significa arrepentimiento. Hay bastantes palabras en hebreo y en griego que se asocian con la palabra arrepentimiento. Amartía es una palabra que significa errar el blanco y eso es pecado. Esa es la palabra pecado. Arrepentimiento se trata de darle la espalda al pecado. Es decir, si mi vida va enfocada hacia el pecado, yo le doy la espalda al pecado y comienzo a ser acertado en mi manera de vivir. Pero lograr eso es un regalo que Dios nos da, no por mi propio esfuerzo. En realidad el énfasis de Jesús está en que el reino de los cielos se acercó. Dios mismo se hace hombre en la persona de Jesucristo para venir y morir por nosotros. Filipenses capítulo 2 tiene un texto que a mí me encanta, que dice de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo Dios por naturaleza, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó hasta lo sumo, adquiriendo la naturaleza de siervo y entregándose, tal vez dice de esa forma, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente. El reino de los cielos se acercó. Eso es lo que la gente necesita saber. Que usted puede hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cuanta pirueta quiera. Y eso no lo lleva a lograr acercarse a Dios. Dios es el que se acerca a nosotros. Ese es el milagro del Evangelio, el entender que Él se acerca y se acerca por gracia, se acerca porque me ama. No tuve que hacer nada para ganarme su cercanía, para ganarme su amor. Simplemente se acercó porque Él me ama, porque Él así lo decidió. Amén. Y esto es algo que nosotros necesitamos tener siempre en la cabeza, y eso es algo que yo aprendí en este tiempo. El reino de los cielos se ha acercado y ese es el mensaje del Evangelio, que contradice el mensaje de la religión, segunda enseñanza que adquirí en este tiempo, y es el concepto de religión. ¿Qué significa religión? Y me fui a consultar al más sabio de los sabios de este tiempo, Wikipedia, sobre qué significa la palabra religión. Y mire lo que saqué de la sabiduría wikipediana. Dice así: religión, ese es el concepto de la fenomenología de la religión que aprendimos en Instituto Bíblico, el religare. Pero no, mire cómo lo dice Wikipedia, que me parece interesante. Escuche lo que dice. Religión es la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran santo, sagrado, espiritual y divino. ¿Se dan cuenta la diferencia entre evangelio y religión? En el evangelio, Dios se acerca al hombre. En la religión, según la definición de Wikipedia, dice, es la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran santo, sagrado, espiritual y divino. Y aquí nosotros comenzamos a entender cuál es la razón de la guerra que se está llevando a cabo en este momento entre judíos y palestinos. Es un tema de religión, de lo que ellos consideran santo, sagrado, espiritual y divino. Para ellos, la guerra, en cuanto a los musulmanes, esto no voy a hablar de los palestinos solamente, sino de los musulmanes, ellos consideran que la guerra por cuestiones religiosas es una guerra santa. Para ellos es parte de su religión. Los enemigos del Corán, los enemigos de Alá, son enemigos con los que hay que librar una guerra santa. Simplemente es su manera de ver y entender lo religioso, el ambiente religioso. Lo mismo pasa con los judíos. Es su manera de ver y entender a los enemigos de ellos que se consideran el pueblo de Dios.
Es la manera como ellos lo ven. Ahora, nosotros vemos la misma guerra, la vemos desde la perspectiva que a nosotros nos rodea. Es decir, nosotros estamos examinando la guerra u opinando sobre la guerra en un mundo en el que nunca hemos tenido que vivir en conflicto. Por lo menos aquí en Estados Unidos. Excepto lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, nunca hemos tenido que vivir temas de conflicto. Por supuesto, hay temas aislados como lo que sucede en escuelas y colegios públicos cuando se levanta gente loca y comienza a disparar, o cuando hemos tenido shootings en las calles, pero eso es algo no muy frecuente en los Estados Unidos. Yo viví en Colombia, que es una nación que ha vivido cierto tipo de conflicto, pero nunca he visto el conflicto ni he sido afectado por el conflicto de manera directa, incluso en 12 años que viví en una zona inmersa en el conflicto. Montería es una ciudad que fue capital del paramilitarismo en Colombia, y cuando nosotros llegamos a Montería, el paramilitarismo todavía existía. Como que desde ese concepto de seguridad nos ponemos a opinar sobre la guerra entre palestinos y judíos. Mi esposa enseña sobre un tema que es enseñar u opinar desde el privilegio. Es muy cómodo opinar sobre la guerra cuando yo no la estoy viviendo. Es muy cómodo opinar sobre judíos y palestinos cuando yo no soy ni judío ni palestino. O es muy cómodo opinar sobre la guerra cuando soy judío o palestino y vivo en Estados Unidos. Eso es una nota, porque puedo opinar, pero ni mi bolsillo, ni mi economía, ni mi familia está siendo afectada, porque simplemente yo estoy acá y desde aquí opino. Y muchas veces eso es lo que nosotros, cada una de las cosas que vivimos, las vivimos bajo la lupa de la religión. Jesús era muy duro con respecto contra los religiosos de la época, muy, muy duro, condenando la religión, la religiosidad, no a las personas, sino el carácter religioso que había adentro. Y les quiero mostrar un poco en Mateo 23, subrayé algunas cosas que me parecieron interesantes sobre esto. Mire lo que dice. El texto en Nueva Versión Internacional el capítulo comienza diciendo: Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley, que eran los religiosos de la época. Y mire lo que les dice. Después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Y mire cosas que comienza a decir Jesús acerca de los religiosos de la época. Les dice así: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Una característica de la religión es ponerle cargas a la gente que el religioso no las va a llevar. O sea, usted tiene que ser súper bien hablado, pero en la intimidad hablo como yo quiero, si soy una persona religiosa. Usted tiene que ser una persona correcta moralmente, pero en el escondido tengo una vida inmoral. Esas son características de la religión. Después dice: todo lo hacen para que la gente los vea. Está en el versículo 5. Después en el versículo 7 dice: y para que la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Y esto es algo que choca mucho con los religiosos de esta época, como chocaba con los religiosos de esa época. A los religiosos les gustaba que los llamaran rabí, que los llamaban maestro, que los llamaran profeta o ese tipo de cosas. Y Jesús condena eso. Mire lo que dice. Dice: pero no permitan que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Y no permitan que se les llame maestro, porque tienen un solo maestro. Es decir, no iba del título, no iba del reverendo Carlos de la Hoz, reverendo Guillermo Hernández. Yo le digo a Memo pastor porque es mi pastor, pero además porque lo respeto. Pero Memo no me demanda que yo le diga pastor.
Entonces por eso le digo Memo o le digo pastor y es indiferente y no se le daña el corazón. Pero a muchos pastores, ¿o sí? Ah, ok. Había que preguntar. Pero a muchos pastores les cuesta cuando le dicen Pastor Carlo y pasa de Pastor Carlo a Carlo. ¡Ay! Me está faltando el respeto. Uno no puede vivir de título. O cuando al médico le dicen Jorge y pasa a ser doctor Jorge y vuelven. Hay una película que estaba viendo en estos días, Patch Adams, que se la recomiendo si no la ha visto, donde se ve la soberbia de los médicos frente a un médico que se rebaja al nivel de los enfermeros y de los enfermos. Y eso pasa muchas veces con los religiosos y Jesús condenaba el hecho de que si a usted para sentirse bien lo tienen que llamar pastor o lo tienen que llamar o tiene que defender el título, está en problemas y es un problema de religión en su vida. Mire lo que dice. Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Mi mamá dice, ni raja ni presta el hacha, ni ataja ni se hace un lado. Y esa es la realidad del religioso. Después dice, recorren tierra y mar para lograr un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Qué cosa tan tenaz. Después dice, del versículo 16 al versículo 22, habla de algo del religioso que yo no entiendo. Entonces, cuando usted quiera, lo lee en su casa y viene y le pregunta a Memo, que es el pastor, y él se lo explica. Yo no me voy a dar a esa tarea. Pero en el 23 dice, hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, y quiero que escuchen esta parte. Dice, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber hecho aquello sin descuidar esto. Y eso me parece que es tremendo. Estamos tan metidos en lo que hay que hacer dentro del tema religioso que se nos olvida lo fundamental. Y me voy a ir a lo que sucede con nosotros aquí. No puede ser en una iglesia, lo voy a tomar porque es lo que tengo, no quiero decir que pase aquí en Amazing Grace, pero es lo que tengo a mano para explicarles mi punto. No puede ser que sea más importante montar la cámara y el sonido y la transmisión en Facebook que el amarnos nosotros y compartir acá. No puede ser más importante el letrero de Amazing Grace que sentarnos a compartir nosotros como hermanos, porque es lo que dice Jesús. O sea, le dan importancia a las cosas sin sentido y se les olvida lo fundamental de la ley: el amor, la misericordia y la fidelidad. Amén. En eso nos tenemos que centrar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a romper de nuestra vida. Muchas veces nos volvemos tan amigos de lo formal, de cómo se tienen que ver las cosas y cómo se tienen que hacer, y se nos olvidan las relaciones entre personas, el amarnos y el cuidarnos entre nosotros. Tercera enseñanza que he aprendido en este tiempo, la importancia de la transparencia. Transparencia. Y mire lo que dice Mateo 23, en el versículo 27, dice así: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos y por dentro están llenos de huesos de muerte y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y eso me parece que es un tema tenaz. ¿Saben por qué? Porque yo viví de eso durante mucho tiempo. Yo viví del aparentar durante mucho tiempo, de aparentar buena conducta, de aparentar una buena vida, de aparentar una vida digna, de creerme superior a muchas personas por el hecho de ser pastor. Y cuando vino la realidad, o cuando sale a la luz la realidad es que por fuera yo era un sepulcro blanqueado, pero por dentro yo estaba mal. Y le tengo una noticia: Carlos no es el que está mal. Por supuesto, yo estaba mal.
Pero cuando uno se pone a hilar delgado y analizar su propia vida, se da uno cuenta que cada uno tiene por dentro cosas que necesita arreglar. Cada uno de nosotros tiene cosas. Lo mío fue un adulterio. Y eso es terrible, espantoso. Y claro, por supuesto que es espantoso. Pero a veces como que uno condena las cosas que son socialmente condenables y se aguanta el mal olor del orgullo, el mal olor de la rabia, del rencor, del resentimiento, de la soberbia, de la envidia. Como que eso uno se lo aguanta porque eso, finalmente, eso a nadie le afecta. ¿Y sabe qué veo yo dentro de la importancia de la transparencia? Que cuando yo aprendo a ser transparente, o más bien, cuando yo vivo una vida transparente, no tengo nada que aparentar. Me estoy mostrando como en realidad soy. Eso no me excusa de la importancia de ser transformado por Dios en esas áreas que están mal. Necesitamos ser sanados y necesitamos ser restaurados. Pero es muy triste llevar una vida con máscaras, con caretas. Hay un pasaje que está en el Salmo 32, si no estoy mal, donde lo voy a buscar porque me parece importante. Salmo 32, si alguien lo tiene, ya lo encontré yo. Escuche lo que dice, esto es David. David además era un personaje particular. Un día de estos hablamos de David, pero mire lo que dice. Estas son palabras de David, dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y escuche el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice así: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Sabe lo que le pasaba a David? Que David tenía una cantidad de cosas por dentro sobre las que guardaba silencio, que nunca le mostraba a nadie, porque como era el rey, entonces el rey tenía que mostrarse siempre como el digno, el perfecto, el santo, el que nunca la embarraba, el que siempre estaba cerca de Dios. Y lo que dice David es que mientras él no confesó su pecado, mientras guardó silencio, sus huesos se iban consumiendo, por dentro se iba consumiendo. ¿Sabe lo que era David en ese tiempo? Un sepulcro blanqueado. Por fuera lindo, por dentro muerto. La religión nos lleva a vivir una vida de mentira, de engaño, de aparentarle a la gente algo que no soy. Se me viene en este momento a la cabeza la letra de Plástico de Rubén Blades, donde dice, era una pareja plástica de esas que no quiero ver, no, dice, era una ciudad de plástico, dice, tal vez, de edificios cancerosos y un corazón de oro, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Y eso me parece que es un tema tenaz. Después dice, diciendo a sus hijos de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social. ¡Wow! Y así vive buena parte de la sociedad, aparentando algo que no soy. Aparentando algo que no soy, y nos acostumbramos a mostrar lo que no somos. La gente nos pregunta, ¿y cómo estás? No, bien, súper, en victoria, re bien, por la gracia de Dios, cuando en realidad estamos pasando por momentos difíciles. Hay un poder especial en el ser transparentes. Hay un poder especial en el hablar y exteriorizar lo que yo estoy viviendo. Y parte de lo controversial que es el libro de mi esposa y el testimonio de nosotros es que nosotros hemos hablado abiertamente de lo que nos ha pasado y le contamos a la gente, esto nos pasó y esto es lo que estamos viviendo. Y el momento en el que yo comencé a ser restaurado fue en el momento en el que yo confesé públicamente que estaba en adulterio. Cuando yo hice público que había pasado por un adulterio, mientras yo lo escondí, viví una vida fantasma, una vida de mentira. En el momento en el que yo exteriorizo y comienzo a hablar, esto es lo que viví,
Con esto estoy luchando, esto es lo que estoy viviendo, yo comienzo a obtener sanidad. Y es justamente lo que dice David en el capítulo, versículo 5 del capítulo 32 de los Salmos. Dice así: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Y eso me encanta, porque David dice, guardar silencio me daña, pero cuando confieso, cuando hablo, cuando exteriorizo, en ese momento comienzo a obtener sanidad. Santiago capítulo 5 nos dice algo que es tremendo. Lo voy a leer porque me sé de memoria el versículo, pero el anterior me parece que tiene un valor especial. Santiago 5, justo al final del libro. Hebreos Santiago. Miren lo que dice. Este pasaje me encanta. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y me encanta eso, porque dice que hay momentos en los cuales yo necesito hablar. ¿Estoy enfermo? Si estoy enfermo, yo tengo que hablar con la gente. Yo tengo que hablar con alguna persona y decirle, oye, estoy enfermo, necesito que ore por mí. Estoy pasando por un momento difícil, venga y ore por mí. Somos iglesia porque hemos aprendido a vivir, o tenemos que aprender a vivir en comunidad. No somos iglesia por el hecho de ir los domingos a sentarnos a comer papitas y maní y leer y cantar unas cuantas cancioncitas. No, somos iglesias para compartir los momentos de dificultad. Amén. Para eso somos iglesia. Y hay algo que me parece que es súper poderoso justamente en esto. Y es el hecho de que yo necesito exteriorizar lo que estoy viviendo. Y eso me lleva a preguntarme o a preguntarles a ustedes, ¿tienen alguien de confianza con quien hablar? ¿A quien contarle sus luchas, sus miedos, sus problemas? ¿Hay alguien a quien usted le rinda cuentas? Mire que algo que yo aprendí después de salir de mi iglesia es que los pastores muchas veces viven solos porque no tienen a quien rendirle cuentas, y muchos de ellos se creen superpoderosos y creen que no tienen la necesidad de confesar sus pecados. Tengo un pastor muy amigo al que quiero mucho, que está en Texas, y él todo el tiempo que hablamos dice, no, esta semana estuve hablando con mi mentor y mi mentor me dijo. Y yo decía, wow, este hombre es pastor presidente de su propia iglesia, pero tiene un pastor por encima que no hace parte de su comunidad, pero a quien él le rinde cuentas. El pastor de la iglesia donde nosotros nos congregamos, creo que el viernes estaba hablando de que él había hablado con su pastor. Y eso es algo que a mí me sorprende. Mi pastor habla con su pastor. Y eso me lleva a preguntarle a ustedes, ¿hablan ustedes? ¿Tienen alguien con quien hablar? Eso sucede muy fácilmente entre mujeres, pero ¿y los hombres? Los hombres somos mucho más duros para hablar de lo que necesitamos, de los problemas que tenemos, de los momentos difíciles que vivimos con otros hombres. Y vivimos con un taco en el cuello, con un taco en la garganta, con el corazón a 1000, enfermos, mal del azúcar. Yo creo que los problemas de azúcar y de tensión alta y de toda esa cosa no son por culpa del azúcar, no son por culpa de las harinas blancas, no. Yo creo que es todo el estrés que los hombres y las mujeres acumulan y acumulamos por no hablar. Escoja una persona sabia cerca de usted y sea transparente con esa persona.
Hable de lo que usted necesita hablar. Y eso me lleva a la importancia de ser vulnerables. La vulnerabilidad, el poder hablar, el poder contar, el poder decir, este soy yo, no me hace menos que otras personas. No me hace menos que otras personas. Llevo 4 cosas: evangelio, religión, transparencia y vulnerabilidad. Y los voy a dejar hoy con la 5ª y última enseñanza. Tengo muchas más, pero se me acaba el domingo y se nos enfría el pollo. Y se nos enfría el almuerzo. Pero hay una que ha sido duro de aprender, pero a través de la cual Dios me ha hablado de una forma muy fuerte. Y es mi propio valor. Su propio valor. ¿Cuánto vale usted? ¿Qué es una persona digna? ¿Cómo saber si yo vivo una vida digna? ¿Cómo saber si soy digno de servir, de predicar, de enseñar, de tener una familia, de dirigir una familia? Perdón, de ser un papá. ¿Cómo saber si soy digno de que mi vida es una vida digna? ¿Cómo saberlo? Cuando hilamos delgado en el Evangelio, en la Biblia, nos damos cuenta de algo, y es que por nuestras propias obras y por nuestras propias acciones, ninguno es digno. Ninguno es digno. Dígale a la persona que tiene a su lado ahí cerca, dígale, tú no eres digno. No eres digno. Eso suena como una cuchillada, como una puñalada. Mafe está ya que convulsiona, está a punto de convulsionar. Mafe está a punto de convulsionar porque eso nos pega duro en nuestro orgullo religioso. Que me digan yo no soy digno. Tú no eres digno y esa es la verdad. No somos dignos, y le digo por qué no somos dignos. Porque a la luz de la calificación de la religión, solamente son dignos aquellos que cumplen toda la ley. Lo que pasa es que la religión nos pone a cumplir solamente los renglones grandes, la letra grande, y la letra menuda como que la dejamos pasar. Entonces por eso dentro de los cristianos y los cristianos religiosos hay orgullo, hay juicio, hay malas palabras, hay chismes, pero mientras no haya inmoralidad sexual y mientras no haya drogas y alcohol, y no se pongan arete o no se tatúen, mientras eso no pase, el resto no importa, el resto es manejable. Y eso es una mentira, un engaño de la religión. Es un engaño de lo religioso, porque con tatuajes o sin tatuajes, con arete o sin arete, bailando o sin bailar, como quiera que sea, todos, dice la carta de Pablo a los romanos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Diga conmigo, todos. Diga conmigo, eso me incluye a mí. No a mí, a usted. Eso los incluye a ustedes, esa es la verdad. Es decir, por mi propio esfuerzo no soy digno. Y aquí es donde entra a jugar un papel fundamental la gracia de Dios. No soy digno, pero Cristo me dignifica. Amén. No soy digno, pero por su gracia, por su amor, hemos sido dignificados. Mi valor no me lo da ni lo que yo hago, ni lo que yo soy. No me lo dan mis títulos, ni mis grandes logros. Mi valor no me lo da los números que tengo en mi cuenta bancaria, ni todo el esfuerzo que yo haga. Ese no es mi valor. Mi valor me lo da únicamente quién soy yo en Cristo. Amén. Y eso me ayuda además a entender lo que vale otra persona. Escúchenme lo que voy a decirles, porque esto los va a patear duro, pero es la verdad. En este tiempo de conflicto y de guerra, los cristianos somos muy dados a hablar mucho mejor
de los judíos que de los palestinos. Somos muy dados a hacerle más barra en la guerra al pueblo judío que al pueblo palestino. Y les digo la verdad, Cristo murió por los dos pueblos. Dios se acercó no al pueblo judío, porque si fuera solamente al pueblo judío, usted y yo estaríamos muertos. Porque nosotros no somos judíos, digan amén. Nosotros no somos judíos a menos que usted haya nacido en una genealogía directa que lo conecta con Abraham. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios por herencia, por fe, por la fe de Abraham. ¿Sí? Pero no somos parte del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros pensáramos que solamente son dignos los del pueblo de Dios, métase dentro del paquete palestino y estamos llevados todos. La verdad es que Cristo murió por todos. Que nosotros tenemos que orar por judíos y por palestinos por igual. Que los dos pueblos son merecedores de tener una tierra donde puedan habitar de manera pacífica, sin darse palo entre ellos. Porque lo mismo que viven palestinos y judíos, lo vivimos nosotros con el vecino que nos parquea mal, con el que trata como debe tratarnos, con las personas que nos han hecho daño y nos han hecho doler el corazón, solo que nosotros no nos damos bala. Ellos se dan bala porque viven en un contexto de violencia y han crecido en medio de un contexto de violencia. Pero si la situación que usted vive con su vecino, con su jefe, con las personas que lo han lastimado, los viviera usted en medio de un contexto de violencia, usted estaría hoy lanzándole cohetes a su jefe, a su vecino, a esas personas. La misma cosa. Queridos amigos, la dignidad, mi valor, me la da Cristo. Y eso me enseña también a tratar como una persona valiosa y digna a aquellas personas, en palabras de una mujer muy sabia, mi esposa, aquellas personas que no cumplen con mi estándar moral, aquellas personas que no cumplen con mi estándar religioso o que no comparten conmigo en la misma congregación o tienen una manera diferente de entender al Señor. Termino con esto. Yo me di cuenta que hay dos cosas en las que sigo siendo una persona muy peligrosa. Y aquí voy a ser transparente y vulnerable con ustedes. Me di cuenta en estas semanas que soy una persona muy peligrosa en dos aspectos. La primera es en el aspecto político. Yo por muchos años evité hablar de política porque en virtud de mi función como pastor no podía hablar con libertad acerca de política ni hablar de un candidato. Se supone que yo no podía hacerle fuerza a ninguno para no influenciar en la gente, pero ya no soy pastor, entonces ya me doy la libertad de hablar de política de quien yo quiera y criticar al que quiera. Yo soy una secta ambulante cuando le doy rienda suelta a mis pasiones políticas. Y cuando comienzo a discutir sobre quién tiene razón, si Petro o Uribe, me vuelvo un jamás más. Me vuelvo un igual. Porque soy duro para atacar a la gente con ese tipo de pensamiento. Y el otro es cuando le doy rienda suelta a mi conocimiento teológico. También suelo defender de forma, yo no sé si la palabra es vehemente, pero a veces se vuelve como agresiva la forma como suelo defender lo que yo creo, mi concepto teológico. ¿Y saben lo que dice el Señor? Dice que eso no es importante, lo que es importante en realidad es el amor. Por allá en 1 Corintios 13 dice que el conocimiento y toda esa es vanidad, que eso no sirve si no hay amor, si no prima primero el amor, si lo importante no es el amor. Yo tuve que aprender a crucificar lo que sé, lo que era, mis títulos, mis logros, y vivir dándole valor a los demás y viviendo en mi vida el valor que Cristo me ha dado.
Y hoy yo los quiero invitar simplemente a que oremos y reflexionemos sobre eso. Que le digamos juntos al Señor: Señor, ayúdame a pesar mi propia vida en un tiempo de reflexión privada. Lo invito a que cierre sus ojos ahí donde está y ore conmigo. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, compartir juntos hoy. Amén. Y hoy yo quiero pedirte, Señor, que tú te reveles al corazón de cada persona que está aquí. Y te pido, Señor, que nos enseñes a tener tiempos de reflexión sobre lo que creo, sobre lo que vivo, sobre lo que soy. Hoy nos presentamos delante de ti a pedirte perdón porque hemos sido soberbios, porque hemos sido religiosos, porque le hemos dado más importancia al lugar donde me congrego, a lo que yo pienso, a la manera como yo creo que la gente debe vivir, por encima del amor a los demás. Gracias, Señor, porque tú pasaste por alto todo eso, Señor, y entregaste tu vida por nosotros, a pesar de que hemos sido duros, hemos sido reacios a tu corrección, que hemos sido rebeldes muchas veces, que somos sectarios, Señor, y nos casamos con nuestra propia opinión. Enséñanos, Dios, a ser transparentes contigo. Enséñanos a confesarte, Señor, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros temores. Oro, Señor, para que a cada hombre y cada mujer que está acá, tú le des una persona en quien ellos puedan descansar y confesar sus luchas, sus temores, a quien ellos puedan acudir en oración. Hoy oro, Señor, por los pastores que me rodean a mí. Oro por Memo y por Mimi. Oro por mis pastores, por mi pastor José Víctor y Jesse, por Jaime y Liliana. Oro, Señor, porque a cada uno de ellos, Señor, tú los hagas, Señor, gente sabia, con un corazón entregado a ti. Que aparte, Señor, de la vida, tanto de ellos como de todos nosotros, Dios, la religiosidad, el fanatismo, los pensamientos extremos, y nos guíe, Señor, para amar incluso a aquellos que no son como nosotros. Hoy te bendecimos, Señor, y entregamos, Señor, esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted tiene pan y vino en su mano. Hace algunos domingos yo les decía que bendecir el pan y el vino para mí se me ha convertido como en algo diferente. Porque hoy entiendo el valor de estas dos símbolos. El símbolo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo lo entiendo de una forma diferente. Dice Jesús que Pablo dice que cada vez que tomamos el pan y el vino, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y recordamos que Él va a volver. Y yo quiero que ahí donde usted está, le dé gracias a Él. Gracias por lo que Él hizo en la cruz y gracias porque tenemos la certeza de que Él vuelve. Y yo le voy a recordar las palabras que están en 1 Corintios 11. Yo recibí lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y partiéndolo dio gracias y dijo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. De la misma manera, cuando terminó la cena, tomó el vino y dándote gracias, lo bendijo y dijo: tomen y beban todos de él, porque esta copa es el pacto en mi sangre, derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Por eso cada vez que comen el pan y beben la copa consagradas de esta manera, anunciamos que Él ha muerto por nosotros y proclamamos que Él va a volver. Y ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto por tu iglesia,
que en su propio esfuerzo no ha sido digna de acercarse a ti, pero que por tu gracia y misericordia y amor, tú te acercaste a nosotros. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Ven pronto, Cristo. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, gracias. Tu palabra dice que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Y hemos descubierto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hemos encontrado tu reino y hemos encontrado tu justicia, porque has derramado tu justicia sobre nosotros. Por lo tanto, sabemos que ahora, como hijos tuyos, como miembros de tu reino, de tu familia, estamos confiados que tú siempre provees, Señor, para tus hijos. Cubres con tu manto de protección, de cuidado, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendecimos hoy, Señor, a cada familia aquí reunida, Señor. Oramos por cada trabajo, por cada empleo, por cada proyecto, por cada plan, Señor, que colocamos delante de ti.
Y sabemos que tú lo bendices, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú suples y que tú conoces, Señor, cada deseo, cada petición, cada palabra, aún antes de que abramos nuestros labios. Tú ya sabes todo lo que hay en nuestro corazón. Y tú eres un Padre bueno, un Padre generoso. Y como Padre quieres que estemos bien, que estemos cubiertos, que tengamos todo lo que nos hace falta, Señor. Te damos gracias también por nuestra sanidad, por nuestra libertad emocional y espiritual. Volvemos a proclamar que tenemos tu mente y seguimos orando para que conquistes nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, nuestros planes, nuestros proyectos, y que pongas en nuestra mente tus planes y tus proyectos que son superiores, siempre más grandes que los nuestros. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nos vamos cantando esta canción que me gustó. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu perfecta obra en la cruz. Gracias por nuestra salvación, nuestra redención, Señor. Y porque como hoy nos compartías, tú te acercaste primero a nosotros, nos amaste primero a nosotros. Déjanos experimentar ese amor y permite que muchos conozcan de tu amor y de tu intención de reconciliarse con ellos. Y que nosotros podamos ser esos canales de bendición, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles 7:30 y el domingo a las 11 de la mañana. Gracia y paz para todos.